Muy buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, saludo a las altas autoridades del Poder Judicial acá presentes, al presidente de la Corte Suprema, a la ministra Vivanco, como también al decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central y al director del Servicio Nacional de la Discapacidad, audiencia y público en general. Bueno, en primer lugar, decirles que el mandato de enviada especial sobre discapacidad y accesibilidad consiste en promover los derechos de las personas con discapacidad de manera global. Y esto en conexión con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Agenda 2030 de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible. En esta línea se ha ido desarrollando el mandato y, como bien mencionaba el presidente de la Corte Suprema, cuando ejercí el cargo de presidenta del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, tuve la oportunidad de estar allí para lo que fue el informe de Chile. Evidentemente sin derecho a voto, pero conociendo de los temas sustantivos que allí se plantearon. Con toda esta vivencia y que uno está mirando el escenario internacional, claramente cuando hubo que decidir por qué empezar a abordar esta promoción de derechos, la verdad es que recibí algunas comunicaciones sobre la difícil situación que viven muchos niños y niñas con discapacidad en el mundo, incluido el maltrato. Y por lo mismo entonces se comenzó el diseño de la campaña para el buen trato de niñas, niños y adolescentes con discapacidad en el mundo. Campaña que fue presentada en África, en Asia Pacífico, en Medio Oriente, en Europa, en América Latina, desde luego, por supuesto, y en Naciones Unidas, tanto en Nueva York como en Ginebra. Material que se pone a disposición de todas las partes interesadas de manera gratuita para que sea utilizado en este importante tema. Por lo mismo, entonces, el primer video que voy a mostrar se refiere precisamente a la campaña sobre el buen trato y se hace desde los niños y niñas con discapacidad hacia el mundo. Cabe tener presente que los proyectos desarrollados en mi carácter de enviada especial siempre han contado con la participación estrecha de la sociedad civil, tanto en la elaboración como luego en la validación del producto final, que es un decálogo para el buen trato. Aquí les pido mostrarlo a quienes están encargados de la tecnología. La enviada especial del Secretario General de Naciones Unidas sobre Discapacidad y Accesibilidad y UNICEF presentan a niñas, niños y adolescentes con discapacidad de todo el mundo, leyendo 10 principios para su protección, bienestar y desarrollo. Principio 1. Existo como soy. Y soy una persona como tú. Merezco respeto y que mi diversidad sea valorada. Tengo la misma dignidad y derechos humanos que tú y todos los demás. Principio 2. Me gusta que seas amable. Me quieras y juegues conmigo. ¿A ti te gustaría que te quieran y te traten de igual manera? Ten mis mejores intereses en el corazón y disfruta de la vida conmigo. Principio 3. Me gusta que me cuides, me protejas y me enseñes a protegerme. También estaré allí para ti a mi manera. Principio 4. Quiero que me aceptes tal como soy, me ayudes a desarrollar mis habilidades y talentos y me brindes una educación de buena calidad. Me alegro cuando ves mis fortalezas Y me ayudas a relacionarme con los demás. Principio 5. Me gusta que me escuches, me expliques lo que está pasando y consideres mi opinión. Esto me da seguridad y me ayuda a aprender y desarrollarme. Principio 6. Me gusta que creas en mí y me ayudes a crecer.
Esto fortalece mi autoestima, mi capacidad y mi autonomía. Principio 7. Me gusta que me entiendas, me apoyes y me tranquilices cuando siento tristeza, enojo o frustración. A menudo es en estos momentos cuando más te necesito. Principio 8. Me gusta cuando me incluyes. Quiero vivir en un ambiente amistoso, pacífico e inclusivo, y que respetes y respaldes cómo me comunico mejor. Principio 9. Quiero que me respetes y me protejas de todas las formas de violencia, en todas partes y en cualquier circunstancia. Al igual que cualquier otra persona, mi cuerpo, Mi alma y mi mente. Merecen protección. Principio 10. Me importa que me creas. Necesito que me crean, al igual que tú lo necesitas. Estos 10 principios son parte de una nueva campaña iniciada por María Soledad Cisternas Reyes, enviada especial del Secretario General de Naciones Unidas sobre Discapacidad y Accesibilidad, para promover el buen trato de niñas, niños y adolescentes con discapacidad. Bueno, ¿se escucha bien? ¿Sí? Y se escucha bien. Ya, ok. Bueno, es la primera campaña global y luego, evidentemente por el rol de enviada especial sobre discapacidad y accesibilidad, es bien importante abordar el tema de la accesibilidad. ¿Por qué? Porque es un pilar jurídico, un pilar y puente para el ejercicio de derechos humanos y libertades fundamentales. La accesibilidad a la información, a las comunicaciones, al espacio físico, a la tecnología, a los procesos, a los procedimientos, los bienes, servicios, etcétera, son un elemento clave para la inclusión de las personas con discapacidad. Y por ello han merecido ha merecido ser un tema estudiado. La Universidad de Chile va a publicar un paper que recientemente que escribí sobre este tema. Entonces, en esta línea, también cuando se habla de ciudad inteligente que utiliza la tecnología, es importante tener en cuenta que sin accesibilidad no habrá inteligencia en las ciudades. Y por eso mismo es importante considerar la emisión de tecnologías de esta manera accesible. A mí me ha dado mucho gusto y satisfacción oír al presidente de la Corte Suprema por los pasos importantes que han estado dando en distintas materias, y ahí él señaló las distintas formas de accesibilidad. Por lo tanto, con la valía que esto tiene y diciéndoles también que ha sido esto presentado en las distintas regiones del mundo, les invito ahora a ver la campaña sobre accesibilidad universal. Accesibilidad, pilar y puente para el ejercicio de derechos humanos y libertades fundamentales. Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Naciones Unidas. Las personas con discapacidad representan alrededor del 15% de la población mundial, lo que equivale a más de 1.000 millones de personas, quienes enfrentan diversas barreras para su inclusión plena y efectiva en la sociedad. Las personas con discapacidad tienen derecho a ser autónomas, a vivir de forma independiente y a ser incluidas en la comunidad. Por tanto, debemos promover la accesibilidad universal como un derecho humano, para que nuestras ciudades sean inclusivas, seguras, resilientes, progresando así en el desarrollo sostenible sin dejar a nadie atrás. Agenda 2030, Naciones Unidas, Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11. Para mejorar la accesibilidad, tanto en zonas urbanas como rurales, debemos
Aplicar principios, directrices y normas sobre diseño universal en todas las instalaciones y servicios abiertos al público o de uso público, incluyendo la eliminación de obstáculos y barreras. Implementar o mejorar la accesibilidad en espacios físicos, como en edificios, vías públicas, transporte, escuelas, viviendas, hospitales y otras instalaciones médicas, lugares de trabajo, estadios, centros de deporte, cultura y recreación, entre otros. Fomentar el acceso a los servicios de información y comunicaciones, incluyendo situaciones de emergencia. Promover el acceso y el uso de las personas con discapacidad a los nuevos sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones, incluida Internet. Los edificios y otras instalaciones deben contemplar señalética accesible. Se deben ofrecer diferentes formas de asistencia personalizada, como guías, lectores e intérpretes profesionales de la lengua de señas para facilitar el acceso a edificios y otras instalaciones abiertas al público. Propiciar capacitación y formación en diseño universal y accesibilidad a todas las instituciones públicas y privadas que presten servicio al público, como también a la comunidad. Siendo conscientes que vivimos en sociedades diversas, dinámicas e interactivas, el compromiso de los estados, los gobiernos locales y municipios es fundamental para asegurar que la accesibilidad sea un pilar en las zonas urbanas y rurales, generando un puente para que las personas con discapacidad puedan disfrutar de todos sus derechos como educación, salud y trabajo. Promovamos la accesibilidad como un compromiso de toda la sociedad. Producido por la enviada especial del Secretario General de Naciones Unidas sobre Discapacidad y Accesibilidad, María Soledad Cisternas Reyes. Bueno, ahí ustedes apreciar la importancia de la accesibilidad universal en imágenes, ¿no? Lo cual nos da cuenta de estos diversos aspectos de este pilar tan clave en la inclusión social de las personas con discapacidad. Bueno, quiero decirles también que me tocó participar entre el año 2002 y 2002 y 2006, en la elaboración de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y me enorgullece realmente mucho haber sido la autora del artículo 13 de esta convención y que el ministro ha señalado, ¿no?, en su presentación. Y eso fue interesante, ya que el acceso a la justicia no estaba contemplado en el borrador inicial. Y por lo mismo fue necesario trabajar para que esto saliera adelante y está prácticamente en la misma redacción en que yo lo entregué y lo presenté verbalmente ante el Comité Ad Hoc de Naciones Unidas. Y allí entonces es que surgió que también en el inciso segundo se optara por colocar la importancia en la capacitación del Poder Judicial, de la Administración de Justicia y también del personal policial y penitenciario. Esto correspondió a un trabajo intenso que es el proyecto de difusión más reciente que tenemos como oficina de la enviada especial y que se refiere a los policías. Consideramos que es un aspecto muy importante que está dentro del acceso a la justicia, el rol de los policías. Y por eso, durante un año trabajamos interactuando con las policías, con personas con discapacidad, los 10 ámbitos de acción de los policías en que interaccionan con personas con discapacidad.
Y en base a ello se creó este material que también les voy a invitar a ver. Y bueno, me despido también señalándoles que el material audiovisual que han podido ver queda a disposición del Poder Judicial para todas las capacitaciones que ustedes deseen hacer en la Academia Judicial, en la capacitación continua a su personal. Y bueno, sin más que decir, me despido. Muchas gracias por la oportunidad de presentar en mi propio país esto, que está presentado ya en tantas partes del mundo, y veamos por un servicio policial inclusivo y de calidad para las personas con discapacidad. Acceso a la justicia, por un servicio policial inclusivo de calidad para las personas con discapacidad. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas prescribe que los Estados parte asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante ajustes de procedimiento y adecuados a la edad. Este tratado internacional es un consenso global, vigente desde el año 2008. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas llama a promover sociedades pacíficas e inclusivas, facilitar el acceso a la justicia para todos y todas, construyendo instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16. Las instituciones policiales deben brindar un servicio inclusivo, de calidad, con un enfoque en derechos humanos de las personas con discapacidad. Esto implica garantizar un trato empático y receptivo del personal policial, fomentar la eliminación de barreras, derribando todo prejuicio, estereotipo y discriminación en la atención policial, promover que la comunicación del personal policial sea clara, precisa e inclusiva, asignando el tiempo necesario y brindando una escucha activa para realizar un procedimiento policial adecuado. Implementar la accesibilidad universal al interior de la institución policial. Esto debe incluir sus recintos y medios de transporte, facilitando la movilidad de las personas con discapacidad en su ingreso y desplazamiento en ellos, resguardando siempre su dignidad e integridad. Hacer efectivo el acceso a la información y a las comunicaciones de la institución policial en formatos accesibles, a través de braille y formato de audio para personas ciegas, lenguaje sencillo para personas con discapacidad intelectual y todos los demás modos, medios y formatos aumentativos y alternativos de comunicación que ellas utilizan. Promover que el personal policial utilice la lengua de señas para comunicarse con las personas sordas, reafirmando que es una lengua representativa de su identidad cultural y lingüística. Asegurar que las tecnologías utilizadas por la institución policial sean accesibles. Por ejemplo, sitios web, redes sociales y la implementación de videollamadas. Resguardar la integridad de la persona con discapacidad en toda situación, asegurándoles el uso de sus ayudas técnicas, respetando su autonomía y capacidad jurídica. Brindar seguridad y protección a las personas con discapacidad en manifestaciones públicas, situaciones de riesgo como desastres naturales, emergencias humanitarias y conflictos armados, resguardando siempre la entrega de información accesible y oportuna. Para el cumplimiento de estas directrices es fundamental capacitar al personal policial considerando siempre la participación y consulta directa a organizaciones representativas de las personas con discapacidad. La institución policial deberá trabajar de manera permanente por un servicio inclusivo y de calidad para las personas con discapacidad, con el objeto de asegurarles el acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las demás. Producido por la enviada especial del Secretario General de Naciones Unidas sobre Discapacidad y Accesibilidad, María Soledad Cisternas Reyes. Muchas gracias, María Soledad. No sé si han llegado algunas preguntas al chat. Vamos a revisar.
me consulta Francisco. María Soledad, me consulta Francisco a través del chat. Me pregunta, ¿cómo está Chile en relación a otros países de Sudamérica en su implementación de mejora de acceso a la justicia para personas con discapacidad? Bueno, ahora que yo he escuchado al presidente de la Corte Suprema, me quedo reconfortada de que hay una clara decisión de nuestro Poder Judicial en torno a abrir el acceso a la justicia para las personas con discapacidad. Entonces, estoy contenta. Es un tema que estoy promoviendo también al interior de la Convención Constitucional y claro, en comparación a otros países habíamos estado atrasados durante algún tiempo, pero ahora con esta decisión de la Corte veo que hay un interesante avance, así que contenta, sí.